marzo, cuando termina la primavera en Turquía, se desató un proceso que tiene algunos puntos en común con la primavera árabe. Son las mayores protestas desde el golpe de 1980 y que dejan 4.000 heridos y 3 muertos. Todo por un parque, en teoría. Porque la protesta de 50 personas por la destrucción de una pequeña área verde en el centro de Estambul se transformó violencia desmedida de policías mediante en un cuestionamiento del todopoderoso primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. A pesar de que en sus 11 años al frente del país lo haya hecho crecer económicamente, devuelto a los militares a los cuarteles y transformado en factor relevante regional, los 70 millones de turcos no le perdonan su mala memoria. Mala memoria de promesas de apertura e inclinación a hacer de esta república parlamentaria laica un país más conservador y autoritario. Solo faltaba el fósforo que prendiera el combustible del descontento en un país con $15.000 de PIB per cápita, 10% de desempleo y 18% de pobreza, porque el crecimiento económico es indesmentible, pero la desigualdad también lo es. Es una nación donde viven la mitad de los kurdos del mundo y con quienes el primer ministro logró un proceso de paz cruzado por polémicas, tanto como su apoyo a los rebeldes sirios. En el mismo Estambul que lo vio nacer y crecer como líder y alcalde, Erdogan enfrenta su peor crisis. Logrará su sueño de postular a la presidencia y gobernar Turquía hasta el 2023, cuando se cumple el centenario del Estado fundado por Atatürk tras el fin del Imperio Otomano. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy vamos a hablar de Turquía, no solo de las protestas, sino tratar de entender un poquito más el contexto en el cual se dan y cómo ha sido el gobierno de Erdogan. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas habituales de Cable a Tierra. Olga Ulianova, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es doctora en Historia y además académica de la Universidad Santiago de Chile. Andreas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Andreas Fellman es doctor en Ciencia Política y además profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Quisiera comenzar, Andreas, que me contaras, nosotros decíamos en la introducción cómo empezaron estas protestas, efectivamente por la remodelación de un parque, lo iban a destruir, 50 personas protestando, mucha represión, se empiezan a sumar personas y finalmente termina esto siendo un cuestionamiento al gobierno del primer ministro. Eso en los hechos, pero la pregunta es, ¿contra qué están protestando? ¿Y quiénes están protestando? Porque hay una palabra que es como más de personas mayores, pero variopinta la protesta. Mira, yo creo que es una protesta cívica que en el fondo se sale de madre por la represión policial y que en el fondo de una otra manera reúne un sentimiento de malestar de una parte importante de la sociedad turca con respecto a la agenda más bien ideológica religiosa del gobierno del premier Erdogan y por lo tanto tiene mucha atracción. Y mucha atracción, yo diría, muchos de los corresponsales hablan de que es una protesta de la clase media, urbana, turca, que en el fondo ven con un poquito de terror el creciente autoritarismo del gobierno del premier y, digamos, la creciente religiosidad en la agenda política, ¿no? Donde ya la separación entre iglesia y Estado empieza a verse más tenue, que era un elemento muy importante dentro de la política turca desde el tiempo de la creación de la República Turca moderna, desde Atatürk. Y eso en ese sentido, digamos, Turquía tiene, por lo menos sus sectores urbanos, son sectores bastante occidentales, son muy poco religiosos, son muy laicos, ¿no? Y la agenda, ¿no?, del Partido Justicia y Desarrollo tiene que ver con traer un poquito esta visión más islámica, ¿no? ¿Qué es el partido gobernante? ¿Qué es el partido gobernante? Entonces yo creo que el contexto es eso, pero es una protesta cívica que en el fondo termina mal por la represión policial, pero hay un trasfondo detrás que tiene que ver con la sensación, digamos, de una clase media que no está contenta con el gobierno. El combustible faltaba la chispa. Vamos a hacer una pregunta, Olga, para después ver el perfil del primer ministro, quién es. Expliquemos, ya hemos hablado de las luces y sombras de su gobierno, por lo tanto eso quiero dejarlo para después, pero ¿cómo se ha mantenido él 11 años en el poder, con 2 reelecciones, las últimas 2 por mayoría, además, con amplia votación? Pero si me puedes explicar quién está gobernando ideológicamente y qué otros partidos importantes hay, porque se hablaba mucho también de la debilidad de los partidos de oposición que ahora empiezan a tomar un poquito más de cuerpo. ¿Quién está gobernando? ¿Qué es ideológicamente? ¿Y quién es la oposición? ¿Quiénes más existen en el panorama político en Turquía? Bueno, la llegada al poder de las fuerzas que hoy día representa Erdogan en 2002. En 2002, claro,
digamos, más bien, la fuerza que le representa llega al poder en el año 96. Claro, el partido, claro, sí. El partido, claro, sí. Digamos, fue una novedad en la historia turca, porque antes de eso y durante, bueno, todo el siglo XX, desde el año 23, quienes gobernaban Turquía eran los kemalistas, es decir... El 23, expliquemos a la gente que es la independencia. Sí, el 23 es la independencia y la proclamación sobre las ruinas del antiguo imperio turco en el territorio que estaba poblado por los turcos étnicos, de un estado moderno, laico. Fue el primer estado en el mundo islámico que se proclama como laico. Se cambia el alfabeto del árabe al alfabeto occidental, se prohíbe hijab, digamos, todas las expresiones religiosas en los códigos de la vestimenta. Es decir, se crea un estado laico y moderno. Quien lo crea es Kemal Atatürk. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk, efectivamente, sí. Atatürk es el apodo que él se tomó como el padre de los turcos, sí. Y son los kemalistas, nacionalistas, laicos, los que gobiernan hasta los años 90. Es decir, son progresistas en el sentido, digamos, de comparación con el antiguo imperio turco, con el islamismo, sí, pero son bastante autoritarios. El ejército interviene muchas veces, muchos golpes 60, militares. 71 y 80. Claro, sí, exactamente. Y además uno el 97 ahí medio... Claro, sí, y antes de eso también tiene una presencia muy importante en la vida política, sí, claro, y ¿cómo se llama? Precisamente, digamos, este partido de islamismo moderado que gobierna a Turquía hoy día aparece en los años 90 como una liberalización después de este régimen. Es el prácticamente Partido de Justicia único. Y Desarrollo. Justicia y Desarrollo. Andreas, sí. antes de ver el perfil, para cerrar el tema de quiénes son gobierno y oposición, ¿qué otros partidos importantes podemos decir? Bueno, se habla de este Gandhi turco, cuyo apellido me parece francamente impronunciable. Voy a intentar, pero obvio que lo voy a decir mal. Kili Daroglu, bueno, no sé, no me resulta, pero que es el líder del Partido Republicano del Pueblo. Claro. ¿De quién estamos hablando en la oposición también, para saber qué otras contrapartes hay también? Tiene que ver un poquito con lo que hablaba Olga, digamos, es los remanentes, digamos, del Estado, digamos, de los kemalistas, ¿no? Oye, ¿te sale el nombre del...? No, yo no, Ya, mi turco okay, no es muy bueno. Son los remanentes, digamos, ¿no? del kemalismo, que en el fondo es un partido que tiene una visión laica, ¿no? Es de izquierda, ¿no? Sí, tiene una visión, tiene una para vocación idea. popular, tiene, digamos, un cierto grado de relación con los militares también, ¿no? Aunque después de un tiempo, digamos, se van de otra manera desprendiendo de eso. Hay bastantes partidos de izquierda también en Turquía, hay una izquierda bastante fuerte, ¿no? Un poco desmembrada, pero existe. Nacionalistas también. Nacionalista, hay un partido de izquierda, digamos, que dentro de las protestas, digamos, ¿no? Hay un partido importante, partido de unión juvenil, digamos, ¿no? No estoy diciendo bien el nombre, pero tiene más o menos esa diferencia, que también de una manera aglutina a los jóvenes, digamos, ¿no? Urbanos, que tienen una vocación evidentemente laica y que tienen una visión más bien de izquierda y que critican al gobierno no solamente por su tenor conservador en términos sociales, sino también por su agenda económica muy neoliberal en lo económico, porque el gobierno actual, digamos, tiene es bastante extraño, en ciertos sentidos bastante híbrido, porque por un lado es socialmente conservador y tiene una agenda islámica que no siempre es del todo revelada. O sea, algunos hablan de islamismo moderado, otra gente está menos menos, digamos, no cree mucho eso. Por ejemplo, acaba de pasar una ley para prohibir, digamos, la venta de alcohol. Sí. Ellos no piensan que eso es muy moderado, pero al mismo tiempo es un partido que en lo económico ha generado grandes cambios en términos de liberalizar fuertemente la economía. Ok, vamos a ver el perfil entonces del primer ministro. Al regreso le vamos a preguntar a Olga Ulianova cuáles son las luces, pero también las sombras del mandato del personaje que ahora nos va a presentar Pablo Cuellar. Se ha transformado en el centro de las protestas en Turquía. Su figura, que antes causaba adhesión y que lo hizo ser electo 3 veces primer ministro, ahora provoca el ferviente rechazo de miles. Él es Recep Tayyip Erdogan, tiene 59 años y desde hace 10 es el premier de Turquía. Estudió política y economía en Estambul, aunque casi por obligación. Lo suyo era el fútbol. Él tenía siempre cualidades de líder, siempre estaba organizando cosas y nos decía que jugáramos al fútbol. Erdogan solo llegó a semiprofesional, así que se concentró en los estudios y se acercó mucho más a la religión, el Islam, aunque él se tilda de moderado. Venía de una clase baja, su familia era un tanto religiosa, tradicional y conservadora. Hasta que los tanques se hicieron más comunes en Turquía, la inestabilidad política provocó
4 golpes de Estado, el último uno pequeño en 1997, que dejaría a Erdogan detenido por pronunciar un poema religioso y antiguerra en público. Desde ahí se formaría como un líder de la centro-derecha, fue alcalde de Estambul y luego formó su propio partido en 2001, el que un año más tarde ganaría las elecciones y lo dejó en su actual cargo. El primer ministro es una persona perfecta, él ha conquistado nuestros corazones, estamos muy orgullosos. Su segunda y última reelección lo dejó con un 50% de los votos, según los analistas, por mejorar la calidad de vida, disminuir el desempleo, sus buenas relaciones con otros países y combatir a Israel, como en este video, donde se enoja con su presidente. Nosotros confiamos en el gobierno, en el partido y en el primer ministro. Confiamos mucho. Pero ahora está muy complicado. Lo acusan de autoritario, de imponer el Islam, de controlar los medios y de reprimir las protestas con violencia. Luego de 3 veces en el cargo, ya no puede ser reelecto. Por eso su partido ya tiene un nuevo plan: convertirlo en el nuevo presidente. Pablo Cuéllar, CNN Chile. Clarísima y completa la nota de nuestro compañero Pablo Cuéllar. Olga, lo habíamos dejado pendiente, no hablemos de él como figura porque ya Pablo lo dijo todo. Pero sí quiero preguntarte, ¿cuáles son las luces, puede ser las luces, y luego le pregunto las sombras a Andrea, del régimen de Erdogan? Y te lo digo porque cuando uno empieza a meterse un poco en este tema, ve que hay muchas contradicciones. Una sola puede ser quien logra devolver a los cuarteles a los militares y respalda la democracia, pero después se empieza a convertir él mismo en un líder bastante autoritario. ¿Cuáles son las luces? Y veamos lo positivo de su gestión. Bueno, lo positivo y lo que le permitió reelegirse 3 veces son los éxitos económicos de Turquía de los últimos 10 años. Es decir, solamente deja por delante a China en cuanto al crecimiento económico. Entonces, si hoy día hay 18% de la pobreza, hace 10 años estas cifras eran mucho mayores. Es decir, efectivamente Turquía está progresando económicamente y a pesar de las grandes diferencias que se mantienen, es decir, algo, no sé, a lo mejor no chorrea, pero gotea. ¿Sí? Tiene el mismo PIB per cápita que Chile, todo esto, para la gente que a lo mejor lo ve como, oh, no, es muy distinto. Mismo PIB per cápita. Y bueno, y las grandes ciudades, Estambul, Ankara, son ciudades fabulosas. ¿Sí? Estambul se considera la ciudad más grande de Europa, porque en este sentido la cuentan en Europa, 14 millones de habitantes, es una ciudad enorme. ¿Sí? Entonces, este es un gran plus. Han seguido, digamos, las recetas del Fondo Monetario Internacional. Jeffrey Sachs acaba de publicar un artículo donde está alabando la gestión económica del gobierno de Erdogan. ¿Sí? Entonces, en lo económico, mucha privatización también. Sí, muchas privatizaciones, claro, porque el régimen kemalista era muy estatista. Sí. Era el régimen prácticamente de partido único. Bueno, fueron los primeros que reconocieron la Unión Soviética, etcétera. Sí, fueron estatistas, los militares jugaron un papel importante, pero los militares eran laicos. Y aquí reformó también la justicia, Erdogan, dentro de las cosas positivas. Hace una reforma de constitución que es bastante contradictoria porque es una reforma de constitución con una apertura democrática, digamos, antimilitarista. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Estos son los plus. Otro plus también para la población turca, que todavía recuerda que hace 100 años atrás habían sido imperio, es una política exterior muy activa. Algunos analistas hablan de una especie de neo-osmanismo, digamos, en alusión al imperio osmánico, ¿sí? Es decir, Erdogan quiere devolver a Turquía el papel de protagonista dentro de la política mundial que alguna vez tuvo. Vamos a analizar eso más en detalle después. También al comienzo su mandato empieza a mejorar mucho los índices de calificación de derechos humanos, cosa que después se empieza a revertir. Así y ya te pregunto entonces por las sombras, porque no sé, obviamente a mí me llama la atención de inmediato que sea uno de los países del mundo con mayor cantidad de periodistas encarcelados. Sí. 75. Sí, ha llegado a 75, actualmente eran 49 los que estaban en la cárcel. Bueno, no sé, después estas protestas cuántos van a quedar, en fin. Pero, ¿cuáles son las sombras? Las sombras tienen que ver con un estilo de liderazgo muy autoritario, un estilo muy abrasivo en manera de ejercer, digamos, el poder. Una persona muy difícil de trato, muy arrogante, se la considera muy arrogante. En Turquía genera mucho rechazo él. Y eso evidentemente no ha jugado su rol a su favor. Entonces eso por un lado, digamos. Y además en la medida que los éxitos van, digamos,
llegando, los ejércitos van generando, digamos, ¿no? esta condición y exacerban la arrogancia de... Algunos dicen que el clavo es su éxito. Poquito de eso, ¿no? Y muy, digamos, omnipotente, ¿no? Y eso genera muchas cosas y muy dado a no reconocer la crítica. Entonces, eso por un lado, el estilo liderazgo. Y por otro lado, digamos, los problemas estructurales de Turquía que tienen que ver con, por ejemplo, el problema kurdo, lo que tú te referías, digamos, el problema de los derechos humanos, ¿no? Han sido problemas que han persistido, ¿no? O sea, a pesar de una supuesta vocación democrática en términos de abrir, ¿no? El espectro, ¿no? El tratar de limitar el rol de los militares. Siempre los militares tuvieron un rol muy importante en cautelar un poco una democracia un poco tutelada. Complicado eso sí, pero por otro lado, fíjate que los militares eran los grandes guardianes del laicismo en Turquía, ¿no? Entonces ahora estamos en una situación en la cual los que ponen un poco un veto a los islamistas, ¿no? A este neoislamismo son los militares. Entonces, curiosamente, la gente urbana, ¿no? Está, digamos, no está tan en contra de que los militares de otra manera velen por eso. Dentro de las sombras de Erdogan, ¿podríamos poner también esa tendencia a querer perpetuarse en el poder? Porque él no podría ser nuevamente primer ministro, las leyes, las normas internas de su partido se lo impiden, pero sí podría postular a presidente y con eso quedarse hasta el 2023. Bueno, eso siempre es un elemento negativo, ¿no? Habla de estas democracias delegativas en las cuales el líder piensa que eres el único que puede llevar a cabo, digamos, la labor de, digamos, transformar al país y llevarlo por el buen rumbo, y eso habla de sus tendencias autoritarias. El otro punto muy importante es que la negociación con los kurdos, que es un problema muy importante en Turquía. Turquía está inserta, y eso es importante decirlo, en una situación de conflicto armado interno, con una minoría kurda, que es 1/5 de la población. Durante un primer instante, su administración y él invirtió mucho caudal político en tratar de generar una situación de negociación de mayor apertura, y eso implicaba también, ¿no? Abrir los espacios y también hacerse cargo de las protestas, digamos, reclamos de los kurdos en términos de respeto por su cultura, por su religión, por todo eso. Pero luego eso básicamente ha ido menguando, y la misma actitud represiva, digamos, del gobierno central turco se ha manifestado fuertemente en su administración. Vamos a hacer una pausa en Cable a Tierra y al regreso le vamos a preguntar a nuestros panelistas qué pasa con el rol que ha jugado Siria en 2 temas, o en 3. Unión Europea, todo el tema con los kurdos y también en Siria. Pausa y regresamos. Continuamos con Cable a Tierra hablando de Turquía. Olga, hablemos primero del rol en Siria, un conflicto que toca por varios lados a Turquía y que ha generado malestar en parte de la población que no querían que interviniera Turquía, y Turquía se ha puesto, más bien el régimen de Turquía, el gobierno de Turquía, se ha puesto desde el comienzo, cuando esto está ahí en el 2011, del lado de los rebeldes sirios. Hay una afinidad también religiosa ahí. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol entonces que ha jugado y por qué le toca tanto, por ejemplo, en el tema de los refugiados? Pero hay más aristas. Claro. Bueno, el tema de los refugiados es más sencillo porque tienen una frontera común y la frontera más segura. No tienen dónde huir más. No van a huir a Israel ni a Irak, digamos, los refugiados sirios. De ninguna manera. Sí, claro. A menos que no hay opción. No hay opción, claro. Ahora, el tema más complejo es el tema de, ¿cómo se llama?, de la toma de posición de Turquía, y tiene que ver con este nuevo osmanismo, con el intento de Siria de jugar el papel protagónico en el Medio Oriente, formando alianza con las fuerzas tipo hermanos musulmanes, presentándolos a estas alturas como un islamismo moderado al lado de las fuerzas salafistas apoyados por Arabia Saudita, que son mucho más radicales dentro del islamismo, y presentando precisamente este tipo del islamismo que puede ser conservadurismo valórico aliado con un neoliberalismo económico, digamos, más aperturista, privatizador, etcétera. O sea, tú dices que este afán de Turquía, de tener este rol importante, influyente, también va generando estos roces. Está generando estos roces, claro. Entonces, desde el principio, por supuesto, digamos, la familia Assad representa este nacionalismo laico, digamos, en el Medio Oriente, que ellos creen que vencieron, que lograron vencer, digamos, en Turquía, y después de eso abrir las puertas a esta prosperidad que Turquía tuvo en los últimos años. Entonces, ahora, al mismo tiempo compiten en el conflicto sirio con islamistas más radicalizados apoyados por Arabia Saudita. Entonces,
entonces, bueno, tratan de tener una presencia mayor y aparecer después ante el mundo como una fuerza capaz de controlar estas fuerzas aparentemente incontrolables y ser un factor de diálogo, de moderación, en cierta medida digamos, de poder explicar al mundo ciertos actores, digamos, que asustan, digamos, al occidente, etcétera. Digamos, como que ellos podrían moderar a los hermanos musulmanes en Egipto, que de la misma manera podrían instalar una fuerza islamista en lo valórico, pero abierta a las privatizaciones, digamos, y economía de mercado, digamos, en Siria. Ahora, el problema está en que el régimen de Assad resultó ser más fuerte de lo que pensaban, la guerra se prolonga, significa también costos, significa refugiados, significa actos, así es, significa actos terroristas también en el territorio turco, sí, y bueno, digamos, hay gente en Turquía y bueno, era un tema que si bien no está en el centro de la protesta actual, pero se ha expresado últimamente, claro, ¿cómo se llama? Bueno, digamos, ¿por qué estamos gastando en eso cuando tenemos nuestros propios, digamos, pobres problemas, etcétera? Andrés, ¿algo quieres agregar o pasamos de inmediato al tema de los kurdos? ¿O alguna lista más que sea interesante sobre Siria? Solo agregaría que en el fondo Turquía, como buen país vecino, se entromete en el conflicto porque tiene, digamos, interés en el conflicto, y su interés en el fondo es que no gane el gobierno, que caiga el gobierno. Y eso quizás fue un poquito apresurado por parte de los turcos, como decía Olga. Ellos apostaron a que el gobierno iba a caer, ellos no tenían, digamos, una cierta acrimonia con el gobierno, pero al poner sus cartas, al mostrarlas tan abiertamente, genera una situación en la cual evidentemente hay roces con el gobierno sirio. Ahora, vamos al tema de los kurdos. Los kurdos son aproximadamente, bueno, hay distintas evaluaciones, entre 30 y 40 millones, son el pueblo más grande del mundo sin Estado, sin un lugar declarado donde vivir como tal, un Estado declarado como tal. Están divididos entre 4 países, Turquía, Siria, Irak, Irán, bueno, también Armenia, y en Turquía viven aproximadamente 15 millones, son un quinto de la población de Turquía y la mitad de todos los kurdos. Y aquí comienza, con mucho escepticismo al comienzo, un proceso de diálogo y de negociación con el líder, que está en la cárcel además, hace hartos años, Abdullah Öcalan, fundador y líder además del PKK, esta guerrilla histórica kurda, por lo demás. La pregunta es, ¿cómo se dio ese proceso de diálogo? ¿Cómo se da esta retirada desde donde estaban hasta las zonas más de, no sé cómo decirlo, de trinchera tal vez, de los kurdos? ¿Y en qué consiste este proceso finalmente? Bueno, ha sido un proceso muy fragmentado y muy difícil. Como tú bien dices, Öcalan, que era el líder histórico del PKK, fue capturado en África por los servicios secretos turcos, fue llevado, arrestado y en el fondo apresado. Y desde ahí él llamó a sus partidarios a negociar con el gobierno turco. Esto fue en el año 99. Ahora, hay un elemento muy importante aquí y es, en el fondo, que la negociación con los kurdos está muy mediada por la intención de Turquía de adherir, de entrar en la Unión Europea. Entonces, el gobierno turco tenía muy claro, digamos, no, y la Unión Europea se lo hizo saber con mucha claridad, que cualquier entrada, o que su entrada, digamos, a la Unión Europea tenía que ver con una mejora sustantiva del problema de los kurdos, y eso implicaba respetar los derechos de esta minoría, y llevar, digamos, una solución pacífica, ¿no?, por vías institucionales de este problema. Y yo creo que el gobierno de Erdogan entró en esa dinámica, trató de negociar, pero conforme el proceso se fue dando, ¿no?, la vocación más autoritaria, ¿no?, y la vocación, digamos, discriminadora por parte del Estado turco, que es un problema estructural que él hereda, se manifiesta fuertemente. Y también, por otro lado, es importante que hay un fraccionamiento por parte de los kurdos, que se radicalizan y en el fondo no hacen caso omiso al llamado de Öcalan a negociar con el gobierno, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se observa un recrudecimiento de los allanamientos, de las incursiones del ejército turco en poblados kurdos y una persecución bastante activa, ¿no? Por lo tanto, el conflicto hoy en día sigue en un status quo en el cual claramente no se ha avanzado de manera sustantiva en los problemas. Y esta apertura en términos de otorgarle derechos, digamos, para la enseñanza del idioma, reconocer la identidad. Porque Öcalan dice, ni siquiera estamos buscando ahora la independencia, estamos buscando que reconozcan nuestra identidad. Correcto. Pero también tiene que ver con la radicalización, como te mencionaba, digamos, de los kurdos que han leído con mucha inteligencia
el fenómeno en el Kurdistán iraquí, donde los kurdos en Irak, como resultado de la invasión estadounidense, han logrado cuotas muy importantes de autonomía. En una de las zonas más ricas y con petróleo, además. Correcto. O sea, no Entonces, es menor. Ahora, los kurdos no son un movimiento unificado, ¿no? Entonces, están muy fragmentados y la población está, digamos, dividida, dispersa en 4 estados, ¿no? Así que tampoco es un movimiento unitario. Pero los kurdos turcos, que tienen una vocación bastante izquierdista además, ¿no? Y muy nacionalista y muy radical en términos de nacionalismo entendido por el movimiento de autodeterminación kurda, son bastante, digamos, estrictos en su manera de negociar con el gobierno. Tampoco son muy dados a las concesiones porque en definitiva no creen mucho en el Estado turco. Es bien complicado además porque es un pueblo que cuando cae también el Imperio Otomano, cuando viene el tema de la Primera Guerra Mundial, cuando se hacen las divisiones finalmente, nadie piensa en este pueblo kurdo como una unidad y se hacen las divisiones y quedan así divididos. Olga, mencionaba Andreas el tema de la Unión Europea. ¿Qué pasa entre Turquía finalmente y la Unión Europea? Porque es como una especie de pololeo adolescente en cierta forma en que van y vuelven y se acercan. Demasiado tiempo para ser adolescente. Me refiero por el estado de ánimo en que van, vuelven, se avanzan, no se avanzan, hacen ciertas concesiones los turcos, logran que les rebajen ciertas barreras, pero después vuelven las exigencias. ¿Qué pasa en esta relación? ¿Por qué Turquía no es miembro de la Unión Europea? No porque le faltan ganas, es decir, eso es lo único. Claro, adolescente, tiene ganas. Los turcos le quieren pedir pololeo a la Unión Europea. Claro, sí. No ahora, lo han pedido, tienen ganas, ¿viste? Es decir, bueno, Turquía especialmente cuando, digamos, tenía el gobierno laico, insistía mucho en que era un país europeo. Bueno, por toda su historia, está en el eje, pues está en el eje entre Europa, Asia. Sí, pero un pedacito chiquitito que tienen en Europa, en realidad, el resto está en Asia. Sí, pero ellos insisten en su vocación europea y desde hace mucho tiempo efectivamente quieren ser parte de la Unión Europea. En su momento, bueno, eso sí tanto por la vocación, digamos, laica y de tradición europea que tenían, como por razones obviamente económicas. Hay una enorme migración turca hacia Europa, hay millones de trabajadores turcos digamos, en Europa. Sí, ahora, a ver, Turquía tiene 70 millones de habitantes, ¿sí? Tiene una cultura, tradición cultural algo distinta en, digamos, la última década con el crecimiento del islamismo en los sectores populares. Tiene una tradición de autoritarismo, golpes militares, etcétera. Es un país demasiado grande para que la Unión Europea lo pudiera incorporar y digerir. Es decir, ya la Unión Europea tuvo demasiados problemas. Asimilar, literalmente, es lo que significa asimilar a nivel de valores. No estamos hablando de asimilación cultural, pero de asimilación de, no sé, de la cláusula democrática, por lo menos. Entonces, bueno, siempre los temas de la democracia, derechos humanos, digamos, respeto a la libertad de prensa, etcétera, derechos de la mujer, bueno, digamos, todo esto siempre se convertía, digamos, en un obstáculo. Si Turquía fuera un país de 10% de la población de lo que tiene, yo creo que la Unión Europea no tendría problema. Sí, pero con un país tan grande y, bueno, digamos, con los patrones tanto de la cultura política como de, bueno, digamos, de tradición política en sí misma, ¿cómo se llama? Hay, digamos, incluso los mayores paladines del multiculturalismo en la Unión Europea, digamos, están bastante reticentes. Sí, ahora, yo diría que el gobierno de Erdogan justamente en cierta medida reconoció que no va a pasar nada con la Unión Europea. Y este fortalecimiento de la identidad propia islámica, no seguir pensando en tratar de parecerse a Europa, bueno, no nos quieren ya, no importa, nosotros somos así y vamos a cultivar nuestra identidad y vamos a ser líderes en el mundo desde nuestras posiciones. Una cosa bien curiosa, hace unos meses Erdogan pidió al presidente de Rusia, Putin, ingreso al grupo de Shanghái, el grupo, digamos, económico y político en que participan China, India, Rusia y Kazajstán. Es decir, digamos, bien mirando hacia Asia. Si no nos quiere la Unión Europea, nos vamos a aliar por el otro lado. Ahora, hay sectores políticos, y grupos sociales, en Turquía, que están muy interesados en que este diálogo con Europa continúe, precisamente pensando en valores comunes, y son los que hoy día protestan en Estambul. Muy bien, pues nos acabó el tiempo, Andreas. ¿Hay alguna posibilidad de visualizar cómo termina esto? ¿Es una protesta que tú crees que pasa en unos días como intenta apostar Erdogan?
o esto en verdad va para más largo? Difícil saber. Lo estamos comentando fuera de cámara con Olga, que decía que se parecían mucho a las protestas que hubo en Moscú y que básicamente se diluyeron. Con una buena puesta en pie. Pero también el movimiento no tuvo la fuerza para poder, digamos, imponerse, y las bases estructurales en final permitían que fuera por un cauce pacífico, pero eso solamente el tiempo lo dirá. Difícil de prever, fíjate. Yo pienso que se van a moderar, me da la sensación. Sí. Andreas Feldman, muchísimas gracias por acompañarnos. Olga Ulianova, gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto sí que es una noticia en desarrollo, y un país que tiene un rol regional tan clave, un país que comparte miradas hacia Europa, hacia Asia, es un país que hay que volver a mirar una y otra vez en Cable a Tierra. Chao.